Hola a todos, Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a todos los que en este momento están viendo nuestro capítulo número 6 de nuestro video podcast Arraigados, un hermoso programa de los conquistadores pentecostales en la congregación del Zulia y claramente hoy con un invitado muy especial, nuestro hermano Giovanni. Hermano Giovanni, bienvenido a nuestro espacio. Amén, muchas gracias. El hermano Giovanni es un joven de 29 años, profesional en lenguas modernas con énfasis en comunicación, felizmente casado con la hermana Natalia Palacios, es hijo de nuestro pastor el hermano Giovanni Flores, quien también fue misionero en el país de Bélgica y a quien acompañó, y claramente es nuestro pastor asistente acá en la congregación de Zulia y estamos muy felices de tenerlo acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. El hermano Giovanni va a estar con nosotros en este espacio hablando de un tema muy especial e importante y es arraigados en su identidad. Pero antes de eso, hoy vamos a romper un poquito el molde de las entrevistas. Yo voy a hacer unas preguntas súper rápidas, hermano Giovanni. Respuesta súper rápida. Okay. Listo, para que sea súper amena la conversación y para que ustedes que están allá en sus casas y están viendo que son de nuestra congregación o del distrito, podamos conocer un poquito más al hermano Giovanni. Vamos a ver, hermano Giovanni, ¿qué prefiere? ¿El frío de Pamplona o el calor del Zulia? Son rápidas, ¿cierto? No, sí. El frío de Pamplona. Ok, una habilidad que usted tenga que pocos conozcamos. Una habilidad que yo tenga que pocos conocen. Bueno, soy políglota. Se puede decir que eso es una habilidad, aunque más bien es algo que es adquirido realmente. Ok, bien. Una canción que lo defina. Demente. Muy buena canción. Creo que yo tenía muchísimo tiempo sin escucharla, fue gracias al hermano Juan Pablo. Al hermano Juan Pablo. Sí. Juan Pablo, gracias. Bueno, porque fue realmente, y esto no debería por qué salir, pero antes de todo el evento yo le dije, Juanpi, cántala. Y él me dijo, no, yo no canto canciones que yo no siento, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y se dio como todo el momento, sí. y creo que fue espectacular. Inclusive, cuando él empezó, yo estaba en la parte de muy atrás y grité. Como de costumbre. Como de costumbre, exactamente. Bueno, para las familias que estén en casa, que quieran invitar a almorzar al hermano Giovanni, pastor asistente, ¿cuál es el plato que el hermano Giovanni jamás rechazaría? Jamás rechazaría. Yo creo que una buena carne con arrocito y papitas. Ya, sencillo. Súper sencillo. ¿Y lugar favorito en el mundo? Lugar favorito en el mundo. ¿Físicamente o se puede ser muy abstracto con la respuesta? Puede ser. Ok, yo diría, bueno, ahora que soy recién casado, pues con mi esposa, realmente. Ese es mi lugar favorito en este momento. Perfecto, ahora ya que conocemos un poquito más al hermano Giovanni, vamos a entrar ahora sí en materia y en el tema y es arraigados en la identidad. Como el hermano Giovanni sabe, hemos venido trabajando bajo un lema de los conquistadores pentecostales y es arraigados porque hemos visto la necesidad, creo no solamente en nuestra generación o la que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar y con la que nosotros conocemos, sino también en muchas congregaciones, y es de esa necesidad de arraigarnos un poquito más en el Señor y entre muchas facetas. Hemos pasado por arraigados en la obediencia. Hace poco en el capítulo anterior vivimos algo maravilloso que fue arraigados en una vida nueva después de una semana juvenil que fue espectacular, y yo creo que es muy indicado que hoy hablemos de arraigados en la identidad. Pero antes de eso, definamos la identidad. Entonces quiero preguntar, hermano Giovanni, ¿quién es el hermano Giovanni y quién es Jesús para usted? Dos cosas distintas. Ok, dos preguntas diferentes. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, soy un joven de 29 años, casado, servidor. Creo que eso es lo que me define realmente. Amo el servicio al Señor. Vengo de toda una familia de servidores y lo que se nos ha inculcado desde muy niño ha sido el servicio. Y sí, puedo decir que me gusta servir.
amo servir. Aun cuando no era pastor asistente, para mí el servicio siempre ha sido una prioridad. Desde que soy creyente y desde que tengo todo el uso de razón. Ahora, ¿quién es Jesús para mí? Wow, diría que mi norte. Cuando uno se encuentra tambaleando o desconcertado, siempre hay que buscar el norte. Es como esa brújula donde uno sabe que está su sitio seguro, y Jesús lo es todo para mí, realmente. Si soy algo, si soy alguien o si he llegado a ser, es por la gracia del Señor Jesús. Cuando estaba mucho más pequeño, joven, en su adolescencia, ¿usted como quién quería ser? Buena pregunta. Bueno, realmente, como quién quería hacer. La verdad es que mi vida ha sido influenciada por muchas personas. Por ejemplo, si hablo de mi papá, pues su liderazgo siempre me impactó. Si hablo desde la parte de mi abuelo, Buenal, su sabiduría, su tenacidad, su abnegación. Si hablo del hermano Álvaro Torres, su capacidad de ver la vida, creo que no existe una persona tan diferente. Entonces creo que ha sido como toda una mezcla, y decir que como quién quería ser no sabría, pero sí puedo decir que de cada una de muchas personas he podido sustraer algo y me quedo con cada una de ellas, realmente. Cuando hablaba un poquito sobre su niñez y de cómo ha sido influido por muchísimas personas, hay personas que de pronto estarán escuchando y dirán, bueno, yo me siento identificado, otras no, y no conocen de pronto tanto su historia. Cuéntenos un poquito, brevemente, el hecho de cómo ha sido esa transición de su niñez, de su adolescencia. Sabemos que tuvo que estar en su adolescencia en las misiones, vuelve a Colombia, y lo pregunto porque, hermano Giovanni, porque definitivamente la adolescencia es una transición que termina profundamente direccionando tu vida y termina ayudándote a encontrar una identidad. Entonces, el hermano Giovanni, que hoy tiene una identidad definida en Cristo de 29 años, pues no es el mismo que estaba buscándola cuando tenía 12 o 13 años. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Bueno, yo creo que en mi caso muy personal no fue fácil encontrarla, así como se está diciendo, porque realmente encontrarme espiritualmente no fue un camino que fuera fácil, en el sentido de que yo vine a servir en el altar, por ejemplo, cuando tenía 21 años. Siempre le corría a los púlpitos, los micrófonos, en fin. Pero yo creo que en mi adolescencia viví una adolescencia, entre comillas, normal. Pero creo que fue el salto de mi adolescencia con ya la juventud, donde realmente pude como entender lo que Dios quería para mí. Y fue como realmente aceptar de que ya no tenía que hacer las cosas yo, sino permitir que Dios las hiciera por mí. Y cuando hice eso, me fue mucho mejor, realmente. Entonces, mi adolescencia fue como quererme como servir, sí, yo servía en todo lo que podía y tal, pero nunca quise como el protagonismo de el púlpito y todo este tema. Pero paradójicamente, el no estar como tan cercano a el púlpito o ser visible me permitió desempeñarme en otras cosas. Entonces, creo que hoy en día soy el resultado de quizás mis miedos, mis temores, pero también de ver cómo Dios me ha ido moldeando poco a poco. Entonces, de pronto, si cuando tenía 13 o 14 años hubiera entendido lo que Dios quería para mí, seguramente sería otro Giovanni. Pero el que soy, creo que es lo que Dios siempre ha querido. Entonces,
siento que realmente lo que soy es porque fue un cúmulo de buenas decisiones, malas decisiones, pero siempre en la voluntad del Señor. Entonces, si hoy soy, no sé, predicador o algo así, es porque algún día no lo quise ser. Pero si hoy lo soy, es porque Dios así lo permitió. Eso demuestra de alguna forma el conflicto que puede haber muchas veces entre lo que nosotros deseamos ser y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Exactamente por eso al inicio le preguntaba, ¿quién es el hermano Giovanni? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Por qué? Porque son dos cosas, a veces, no en todos los casos, pero sí en su mayoría completamente distintos, que después deben tomarse de la mano y caminar juntos toda una vida. No es fácil. A veces cuando los chicos, no sé, de pronto que no conocen el evangelio, no lo han vivido como nosotros lo vivimos, hermano Giovanni, y dicen, bueno, ¿cómo hacen estas personas para crecer en el Señor si yo siento que vivo un conflicto constante entre la carne y el espíritu? ¿Y cómo puedo hacer para que juntos vayamos como en esa decisión determinante que he tomado de vivir para Dios? Muchas personas viven esos conflictos. Ahora, usted siendo joven, que nos entiende a todos, que ha sido una persona natural como nosotros y como lo fue el Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron como esos pilares fundamentales de su vida que le llevaron a decir, ok, aunque en este momento hay una identidad en mí, hay sueños, hay anhelos, hay metas y hay un montón de cosas, hay un Jesús que me está llamando a renunciar a mí? ¿Cómo se hace para tomar esa clase de decisiones en momentos que a veces pueden ser muy determinantes? Como ejemplo, el hecho de que no vivió mucho tiempo en este país, imagino que tenía otros planes, el hermano Giovanni estuvo viviendo muchos años en Italia, entonces esa clase de conflictos, ¿cómo se manejan en Dios? Yo creo que todo parte desde el hecho de que si uno quiere realmente ser cristiano y si uno quiere vivir para Dios realmente, uno tiene que morirse todos los días. Sueños, anhelos, metas. Está bien soñar y pues crecimos en toda una sociedad que nos enseña que hay que soñar, que hay que tener propósitos, que hay que de pronto tener un proyecto de vida. Sí, eso es dentro de la sociedad secular, pero dentro de la sociedad cristiana y como yo veo las cosas y como mi vida ha girado en torno de, yo siempre digo lo mismo y es una pregunta. ¿José quería soñar lo que soñó? ¿O fue los sueños de Dios en José? Fueron los sueños de Dios en José. Y cuando José intentó hacer las cosas a su manera, porque pues a mí personalmente me gusta deconstruir el personaje. Vemos a un José que resistió a la tentación, ¿cierto? Lo cual es loable. Pero no nos acordamos que Dios colocó en José sueños, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el problema de José? Creo que una vez lo escuché en medio de una prédica y me impactó muchísimo. Tuvimos un pequeño debate, me voy a confesar. Tranquila. Tuvimos un pequeño debate con algunos chicos de la congregación y decíamos, no habíamos visto, o por lo menos yo no había visto a José de esa forma. Y estábamos como en el conflicto de si estaba bien, pero yo decía, bíblicamente es cierto, hermano Giovanni, lo que dijo es cierto. Vemos a un José que en medio de sus sueños, pues sí había como esa ventaja sobre sus hermanos de yo soy el consentido, de yo tengo la túnica y demás, y eso pues no estamos acostumbrados a ver. Exactamente. Entonces, Dios tenía un propósito con José, ¿cierto? Todos sabemos cuál es la historia final. José iba a ser el centro de sus hermanos. Sí. Eso está claro. Pero en el periodo de tiempo que José hace lo que él quiere, terminó en la cisterna. Terminó siendo vendido. Entonces, muchas veces
Y respondiendo la pregunta y yéndome al principio, no tenemos que hacer lo que queramos, sino lo que Dios quiere para mí. Ahora, si yo hago lo que Dios quiere para mí, voy a tener la seguridad de que me va a ir bien. Pero si yo comienzo a hacer las cosas que Dios no quiere para mí, pues me va a ir mal. Entonces, yo entendí que haciendo las cosas que yo quería, no me iba bien. Entonces, hasta que entendí que realmente lo que Dios quería era diferente y era mucho mejor, me comenzó a ir mucho mejor. Entonces, yo creo que uno como cristiano tiene que entender que Dios no solo gobierna en los aires, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, sino que tiene que gobernar también en mi vida. Y que todos esos sueños, todos los anhelos que yo pueda tener, todas las metas que yo pueda tener, hay que preguntarnos, ¿es lo que Dios quiere para mí realmente? ¿O es lo que yo quiero para mí? Entonces, muchas veces en momentos como de altar, y me ha pasado, y yo creo que a más de uno también, siempre decimos, Señor, y hoy sí quiero hacer tu voluntad, y hoy sí quiero cumplir tu voluntad. Ok, pero pasa el momento de alegría, de quebrantamiento, y cuando llegamos a nuestra realidad, no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, si uno quiere realmente vivir para Dios, tiene que hacer su voluntad. La palabra del Señor dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son de bien y no de mal. Entonces, si Él, que es el arquitecto de nuestra vida, sabe cómo va a ser el final de nuestra película, pues ¿por qué no dejarlo a Él que lo haga? Al fin y al cabo, Él sí sabe cómo funcionan las cosas, nosotros no. A veces que yo intenté hacer las cosas a mi manera, era un fracaso total. Era un fracaso y fracasé y me fue mal y tomé malas decisiones como todos nosotros. Pero cuando entendí que la voluntad de Dios era mejor para mí, en serio, o sea, y no es frase de cajón, ni es porque ya ahora soy pastor asistente, no, porque antes de ser pastor asistente soy un ser humano y soy cristiano. Pero vivir bajo la voluntad de Dios realmente es la clave del éxito para todo, para nosotros sobre todo. Ahora que estás hablando de la voluntad de Dios, he tenido muchas conversaciones con personas que se acercan y me dicen, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, pero ¿cómo hago para escuchar? ¿Por qué? Hay situaciones donde dicen, pero Gaby, yo no estoy haciendo nada mal, estoy continuando con mis estudios, estoy en este momento en una relación con alguien que mi familia aprobó, que mi iglesia aprobó, demás, o en este momento estoy con una amistad que siento que no me hace sentir mal, pero ustedes me hablan de voluntad de Dios, tú me estás hablando de voluntad de Dios, entonces, ¿cómo hago para escuchar la voluntad de Dios específicamente? Porque a veces nosotros deseamos que sea como en el tiempo de antes, ¿no? Que venga el trueno, que venga el Señor, que escriba con el dedo en la pared de la pieza y que sea como todo tan extraordinario, cuando considero que el Señor Jesucristo también habla de formas muy sencillas. Entonces nos gustaría de pronto que nos compartiera un poco de cómo han sido esos momentos donde el hermano Giovanni estaba en encrucijadas complejas de decir, bueno, no estoy haciendo nada malo, pero ¿será que esto sí es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para que el Señor se comunique conmigo? ¿De qué forma lo ha hecho Él? Bueno, mire, ya que usted está diciendo sobre que el Señor tiene que venir y tal, yo, como lo mencioné anteriormente, vine a servir en un altar y todo esto cuando tenía 21 años. Mi hermana sufre de una enfermedad que se llama lupus. Yo en ese tiempo yo estaba estudiando en Bogotá y estaba de vacaciones en Cúcuta, entonces yo me venía para Cúcuta a descansar. Mis papás tuvieron que viajar de urgencia para Estados Unidos porque mi hermana vive por allá
Entonces, bueno, llegué a Cúcuta, estaba solo. Mi papá fue pastor en San Luis y bueno, yo me acuerdo que yo llegué y dije, bueno, un mes y medio descansar solo en la casa, tranquilo, preparándome para el siguiente semestre, todo en orden. Y recuerdo que un martes, pues yo no tenía mucho que ver con cosas de la iglesia en cuanto a la organización. Yo solo estaba pendiente como de lo que tenía que estar pendiente y ya. Y un martes estaba yo haciendo una visita y entonces me llama el pastor que tenía que predicar ese día. Hermano Giovanni, lo que pasa es que se me murió un creyente y no puedo estar en el servicio. Yo, listo, pastor, tranquilo, no me preocupe, no pasa nada. Llamé yo a mi papá. Hola, padre, te bendiga, es que pasó esto, tal. Dice, el pastor no puede venir, o sí. Paréntesis, yo siempre decía que para que yo predicara, el Señor se tenía que bajar desde el mismísimo cielo, de su trono blanco, perfecto, y decirme, vas a predicar. No pasó así. Mi papá estaba en Estados Unidos y en una llamada por WhatsApp me dijo, bueno hijo, te tocó hoy. Eran las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Yo nunca había predicado. El primer sermón. Nunca había preparado un sermón. Nunca de los nunca. Entonces cuando él me dice eso, recuerdo que yo cogí el celular y yo dije, listo papi, está bien. Colgué. Y cuando colgué yo dije, ¿yo qué dije? Listo papi. Y arranqué y me fui corriendo para la casa y dije, bueno, pero ¿cómo se predica? Sí, crecí en un hogar cristiano, mi abuelo fue pastor, mis tíos, hay un tío que es pastor, mi papá es pastor, tengo otro tío que también es pastor, pero nunca había estado yo en el ejercicio realmente. Entonces, recuerdo que llegué, abrí la Biblia y dije, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué voy a decir? Y paradójicamente, y aunque mucha gente lo satanice, abrí la Biblia y encuentro yo el Padre Nuestro. Sí, el Padre Nuestro que los católicos se lo saben de memoria, usted, pues, hermano, que fue católico, se lo sabe de memoria, y prediqué sobre el Padre Nuestro. Y ese martes, normalmente en nuestras iglesias, los martes no va nadie al culto, o sea, lastimosamente, ese día la iglesia estaba llena. Ese día la iglesia estaba a reventar. No sé si fue que se enteraron que yo iba a predicar, no lo sé. Y aparte de todo eso, yo tengo una dificultad. Yo soy tartamudo. Y es algo de lo que sé, reconozco y acepto. Y en cierta forma por eso nunca había querido predicar, ni dirigir, ni nada de ese tema. Pero ese día, dije, bueno, me arrodillé y Señor, toma mi respiración, toma mi mente, toma mi garganta y vamos a hacerlo. Y el que nunca había predicado, el que nunca había preparado un sermón, se echó 1 hora y 10 predicando. Pero no, yo ni predico lo que nunca predicó. Entonces todo esto para decir que la voluntad, o cómo yo sé cuándo es la voluntad de Dios, o cuándo escucho la voz de Dios. Dios no necesita hacer grandes cosas para poder hablar realmente. Por ejemplo, estoy seguro que aquí alguien estará escuchando este podcast y dirá, Dios me está diciendo algo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene formas, Él es sin formas. A un rey por allá hace mucho tiempo, Dios tuvo que aparecerse en forma de toda una mano y escribir en toda la pared, y le habló. A un profeta se tuvo que meter dentro de una burra y hablarle. A Moisés se le apareció en toda una zarza. Entonces, el cómo no es el importante.
Eso no es lo importante. Lo importante es lo que te dice. Entonces, si yo sé que Dios me puede hablar de cualquier forma, yo tengo que estar atento. Porque si yo no estoy atento, pues no puedo escuchar. Y si yo no escucho, pues yo no sabré cuándo es la voz de Dios. La palabra del Señor dice que su voluntad es agradable y perfecta. Ojo, no necesariamente para nosotros. Es agradable y es perfecta para Él. Cierto. Entonces muchas veces lo que a nosotros no nos parece puede ser la voluntad. Por ejemplo, yo en el 2019 o 17, ya ni recuerdo, me pensaba ir del país y hice todos los papeles, hice todas las vueltas y dije, bueno, me voy a hacer tal cosa, no sé qué, no sé qué. Y todo me estaba saliendo bien. Pero ya en el momento final no me salió. ¿Fue la voz de Dios? Sí. ¿Cómo? No permitiendo que me fuera. Entonces, la voz de Dios no es necesariamente esa voz que todos pensábamos que un trueno. No. La voz de Dios es su voluntad realmente. Claro, he escuchado la voz de Dios, sí. Pero no necesariamente la forma como yo la escuche va a ser la forma como usted. Hay una canción que creo que es de Jesús Adrián, que dice, ayer te vi. Y creo que dice que te vi en la sonrisa de un niño, te vi en no sé qué. Dios a uno le puede hablar de muchas formas. Lo importante es estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Entonces, sintetizando todo, si usted quiere escuchar la voz de Dios, pídale a Dios que le hable, pero esté dispuesto a escucharlo. ¿Cómo? Ahí sí se la dejo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir cómo Dios le puede hablar a usted o a usted. Hablando de esa identidad que ya está formada en el hermano Joan, ¿cuáles son esos innegociables que usted considera que todo joven arraigado en el Señor debería tener? Primordial. La comunicación. Si yo no me comunico con Dios, no me puedo arraigar. ¿Y cómo es la forma de uno comunicarse con Dios? La oración. Hermano, pero es que yo no tengo tiempo de estar orando. Bueno, yo me acuerdo que en la universidad yo tenía que caminar desde la universidad hasta el Transmilenio unas 10 cuadras. Y yo me colocaba los audífonos y yo no escuchaba nada de música. Yo tenía conversaciones con Dios como si estuviera charlando con mi mamá. Y me acuerdo que venía bajando, caminando y decía, Señor, me pasó esto y esto. O muchas veces hasta lo decía en otros idiomas como para no sonar tan loco realmente. Y hasta para sonar como interesante. Pero uno tiene que comunicarse con Dios todo el tiempo. Yo no soy partidario de que uno solamente ora de rodillas. Hay gente que lo hace y respetable. Pero yo oro acostado, sentado, en el baño, en el trabajo, cuando voy en el taxi, en la buseta. La ventaja que tenemos hoy en día es que nos podemos comunicar con Dios de muchas formas. No tiene que ser necesariamente arrodillado o en la iglesia, igual quien lo quiera hacer bien, pero tengo que comunicarme con Dios. Eso es lo primordial. Lo segundo, no faltar al culto. Yo no concibo que un cristiano falte a un culto.
sea, me perdonarán los que van a escuchar esto. Es en este momento donde todos los del Zulia estamos entendiendo, porque el hermano Giovanni pregunta, hermano, no lo vi en culto el sábado, yo lo vi que usted no llegó. Ya. O sea, ¿por qué? Porque yo he entendido que la iglesia es un hospital donde usted está enferma y yo también, y usted también. ¿Enfermos de qué? Del pecado. Todo el mundo aquí está enfermo. Y la forma para que nuestra vida se mantenga, se arraigue en Dios, es escuchando la palabra de Dios. Y el Señor, ¿por dónde nos habla? Por medio de su palabra. Claro, hay formas, ya ahora con YouTube, Facebook, Spotify, en fin, hay prédicas por todas partes. Pero no es lo mismo una prédica en una convención a una prédica en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia recibe lo que el pastor da y el pastor da lo que Dios le da. Es como una cadena. Dios le habla al pastor o al predicador y el predicador imparte el mensaje a la iglesia. Entonces, un innegociable que personalmente yo creo es no faltar al culto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo a nutrirme? ¿O cómo yo voy a cambiar si no vengo? No, hermano, es que va a predicar la hermanita tal. Es la voz de Dios. Y es algo que yo tengo que creer. ¿Por qué? Porque si yo no creo que esa hermana, que aunque no me caiga bien, que aunque me sepa todos sus problemas, es el instrumento que Dios está utilizando, y menosprecio la prédica o el culto, porque es de caballeros, de dorcas, de jóvenes, de oración, qué sé yo, pues estoy despreciando la palabra de Dios. Entonces, la comunicación con Dios, venir al culto y obviamente, sobre todo, leer la palabra de Dios. Estamos en una generación donde nos cuesta leer. La verdad es esa, nos cuesta leer. Los índices de lectura son muy bajos. Y se perdió el gusto a leer de forma secular. También se perdió el gusto a leer la Biblia. Y aunque suene fanático y seguramente, si yo no leo la palabra de Dios, que es su palabra, ¿cómo voy yo a vivir? Es como el que juega fútbol, los jugadores. ¿Cómo van a jugar un partido importante si no se entrenan? Si no se cuidan, si no hacen las cosas que hay que hacer. Y nosotros como cristianos y los jóvenes tenemos que tener esa capacidad de hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Y hoy en día hay formas. Hasta en TikTok uno puede leer la Biblia o escuchar la palabra. De pronto estamos en una sociedad donde todo es rápido, donde todo es más cortico a un clic, pero se puede y tenemos que poder. Entonces, esas creo que son mis 3 negociables. Y la cuarta, ya para cerrarla, servir al Señor con todo. Alguien que esté seguro en lo que cree, en el Dios que tiene, le sirve al Señor. Esté nombrado o no esté nombrado. Tenga cargo o no tenga cargo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros damos frutos. Y la forma de dar frutos y la forma de representar a Cristo es por medio del servicio. Entonces, alguien que no sirva, alguien que le dé pereza servir, se muere, se estanca. Si yo
presiono este dedo por 2 horas, este dedo se muere porque no le llega sangre. ¿Y qué tengo que hacer? Ejercitarlo, moverlo. Entonces creería que esas 4. Dentro de esas 4 hay algo que nos llama mucho la atención y es que usted nombra en el tercer punto sobre una desconexión generacional que existió, o considero yo que sí ha existido, no sé si estoy de acuerdo con lo mismo, Manuel. De algo pasó en el mundo y sí hay un antes y después, pero en este caso hablando de nuestra generación, la generación pentecostal, yo creo que el pentecostal tiene una identidad como muy definida, ¿no? Muy arraigada en el Señor, con unas cualidades muy especiales que van muy enmarcadas como a la iglesia del Pentecostés y demás. Ahora, ¿usted considera ¿qué cree usted que pasó? ¿O sí existió un distanciamiento generacional que de alguna manera no nos ha permitido continuar con una naturalidad y un gusto que antes existía por cosas como esas? El leer la palabra de Dios, la sed por ser llenos del Espíritu Santo y demás, que de alguna manera, bueno, yo he escuchado, pero que no viví tan cerca y que muchos ancianos de nuestra iglesia lo han mencionado y han dicho, realmente algo sí pasó. Ahora, ¿usted qué considera que haya pasado? ¿O sí pasó en realidad? Lastimosamente, ser cristiano en nuestro tiempo es muy fácil. Es muy sencillo. Sí, es cierto. Entonces, esa simplicidad que se volvió simple, aunque no debería ser simple, nos llevó a lo que estamos viviendo hoy. Yo me acuerdo que mi papá me cuenta que cuando él iba para el culto siendo joven, muchas veces le tocaba guardar la Biblia. ¿Por qué? Porque si pasaba por ciertas partes, lo podían molestar o hasta pegar, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Hoy en día vemos que figuras de fútbol son cristianos. Eres cristiano, te felicito. Entonces es muy fácil y se volvió fácil. Entonces, ahora hay hasta TikTokers que son cristianos, youtubers, futbolistas, tantas personas que ya se volvió algo normal. Lo anormal de antes era no ser cristiano. Lo anormal de antes era colocarse saco y corbata. Hoy es hasta bien visto. Entonces, esas cosas no sé, siento que han hecho, por ejemplo, algo tan simple como nuestros templos. Por ejemplo, nosotros gozamos, y yo siempre pues lo digo, la iglesia del Zulia goza con las instalaciones más top de todo el distrito. Sí, hay que decirlo. Tenemos templo menor, tenemos no sé cuántos salones, tenemos una batería de baños espectacular, tenemos sala de juntas, tenemos la oficina del pastor, tenemos salón especial para escuela dominical y muchas de esas cosas que son buenas, al fin y al cabo tenemos los aires acondicionados, tenemos pantallas, tenemos el super sonido, tenemos la batería encerrada y todas esas cosas generan que se cree como una simplicidad. Y entonces algo que deberíamos aprovechar termina siendo como que, no, es normal. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando mi papá fue misionero, nosotros hacíamos el culto, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi persona, 2 hermanos más. Y eso para nosotros era una convención. Entonces, el sedentarismo de hoy en día, espiritual, por así decirlo, tiene que ver mucho con las prebendas que hoy tenemos. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes
de por sí, mi mamá fundó Decon aquí en el Distrito 13 y eso era innovador. Sí. La primera convención que hicimos una transmisión, eso fue algo innovador para ese tiempo. Mi tía era la fundadora de Decon Nacional y hicimos muchas cosas espectaculares y eso era súper innovador. Y yo trabajé en una convención donde teníamos que quemar CDs para replicar las prédicas y, o sea, Seguro que tiene 29. tengo 29 todavía. Todas esas cosas eran, wow, Claro. era la puerta, pero hoy en día, de por sí, por eso soy no partidario de transmitir, la verdad es esa, porque muchos hermanos dicen, no, pero ¿para qué voy al culto? Sí. Si van a transmitir. Yo me la veo aquí en mi casa. Yo me lo quedé en mi casa. Y la pandemia nos dejó eso. Sí. Entonces, lastimosamente, esas prebendas terminan jugándonos una mala pasada. ¿Por qué? Porque esa sed, esas ganas, por ejemplo, en otras iglesias, en otros distritos, no acá, gracias a Dios, llegar tarde a un culto es algo normal. No, el salmista los hijos de Coré que escribieron el Salmo 42, la gente piensa que fue David, pero no, fueron los hijos de Coré. Ellos fueron desplazados del servicio del altar porque su papá formó una rebelión. Y ser desplazados de tal altura, hacer nada, fue muy duro. Tanto que el Salmo 40 o el 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, es porque ellos anhelaban la presencia. Eran los servidores del templo, los que abrían el templo, los que presentaban sacrificios, los que comían del templo. Y terminaron pasando atrás del pueblo. Y atrás del pueblo estaban los esclavos y lo peor de todo Israel. Los últimos que comían eran los que estaban atrás del pueblo. Cuando el pueblo caminaba, eran los últimos que salían. ¿Por qué? Eran la carne de cañón, básicamente. Si otro pueblo atacaba a Israel en su caminar por el desierto, ¿quiénes morían primero? Los de atrás. Entonces, ese salmo cuenta el anhelo de un servidor por la presencia de Dios. Y por eso usted lee ese salmo y es desgarrador, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un ciervo siempre está cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque son animales que no se defienden, solamente corren. Y tienen que estar cerca de las aguas para poder vivir. Entonces, los hijos de Coré hacen esa comparación porque sentían en su alma un desgarro total. Y entonces, si usted lee más adelante, se pregunta, ¿cuándo me presentaré delante de él? ¿Cuándo haré lo que yo hacía antes, que llevaba al pueblo en adoración? Y aparte de todo eso, los enemigos de los hijos de Coré se les burlaban en toda la cara. Decían, ustedes que eran los servidores, ustedes que cantaban. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque nos hace falta regresar a las sendas antiguas de anhelar estar en la presencia de Dios. Ahorita que está hablando de eso, hermano Giovanni, me recuerda mucho a una conversación que tuvimos con el hermano Diego Autor, que también estuvo con nosotros y hablaba un poco sobre irse a la periferia. Él decía, en la periferia hay expansión del reino y en la periferia siempre hay escenarios que nos permiten entender realmente el evangelio fuera de la comodidad de un templo. Él decía, si usted quiere conocer realmente el plan de salvación, quiere aprender a servir de verdad, váyase a una refana, váyase a la clase de unos niños, váyase al encuentro de barrio,
váyase y pregúntele al hermano porque, bueno, en definitiva yo creo que vale la cuña también, no solamente en este espacio, sino en todos los escenarios pasa. Y es que a veces tenemos congregaciones inmensas, pero cuando hay trabajo de evangelismo, lo que falta es gente. Y uno dice, ¿y dónde está esta inmensidad que uno ve aquí? Pero cuando es el momento del servicio ya no está. Y esa clase de espacios en la periferia realmente le permiten a uno romper con esa cotidianidad de lo que a mí me sobra. Total. Aquí sobra servidor, entonces bueno, no pasa nada. Aquí sobra esto y no pasa nada. Pero cuando tú vas a la Refan de barrio, cuando tú llevas la manualidad, que tú crees que para acá es muy sencilla, cuando tú ves a ese niño corriendo con la alegría del mundo, se te tira encima, te grita maestra y te pregunta de una vez que no te vayas a ir y que cuando vuelves, y tú pensando en el camino, ay, creo que esta es la última clase que voy a dar, yo creo que de pronto a usted también le pasó, en esos espacios donde uno rompe con esos moldes del que estamos hablando que lamentablemente ha impactado esta generación y su identidad. Yo creo que para ir cerrando este espacio de arraigados en la identidad en Cristo, hablemos también un poquito sobre esas ideologías que han venido permeando en muchas ocasiones nuestras congregaciones, no la iglesia, pero sí en muchos escenarios las congregaciones. Hay algo que llamó mucho mi atención que decía el hermano David Viviescas, uno de nuestros servidores, en medio de un sermón, decía: el mundo tiene ideologías, Dios tiene identidad. Las ideologías, bueno, todas las hemos visto, no solamente por medio de libros o de las universidades, educación y demás, sino también por medio de las redes sociales, que no solamente informan, sino a veces desinforman, pero que nos proporcionan un poco de información para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y muchas de esas ideologías han empezado a tocar nuestras congregaciones y han empezado a desestabilizar en muchos aspectos la identidad del joven y ante todo del adolescente. No sé si de alguna forma, en medio de tantas cosas o en tantos espacios en los que usted estuvo, alguna de esas ideologías tocaron su puerta, alguna de esas ideologías llamó su atención, no sé si en algún momento. Total. Y nos pudiera contar un poco sobre eso. Bueno, mi papá fue pastor en La Parada, Ajá. una iglesia chiquita, realmente. Y yo de ahí pasé a la universidad, Bogotá, una ciudad que con mi papá tanto dice traga a sus moradores. Y realmente empecé a estudiar, a leer mucho, entonces comenzamos a leer muchos libros, en fin, que no está mal, porque pues, al fin y al cabo el apóstol lo dice, o sea, hay que ser una aspiradora, pero tener un filtro también. Sí. Hay que retener las cosas positivas y desechar lo que no funciona. Y yo me acuerdo que estábamos en pleno proceso de paz. Y bueno, no quiero de pronto meterme en si estuvieron o no estuvo mal, pero el tema político pues a mí siempre me interesó desde un punto de vista pues investigativo, no de corriente en ese tema, pero sí tocó a mi puerta todo el tema de pronto social, todo ese tema. Y entonces fue como toda una mezcla de, entonces, un tiempo fui un poquito más social, otro tiempo me fui para el otro extremo. Entonces, y es normal, porque estaba en todo el tema de querer aprender. Pero entendí algo, y es que uno puede pensar muchas cosas, puede ser muy crítico en otras, pero hay algo que no se puede perder jamás. Y es dónde está Cristo en cada cosa. Entonces, eso me permitió revisar todo lo que podía revisar, analizar todo lo que pudiera yo analizar. Pero bueno, decir, bueno, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Está? No. Y si no está, chao. ¿Está? No está. Si no está, chao. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, y es que la palabra pues lo dice, cristianos, seguidores de Cristo,
tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vemos, leemos y analizamos también. ¿Por qué? Porque sin querer queriendo podemos llegar a terminar pensando no como Cristo. Y la palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a la cautividad de Cristo. Entonces, eso me lleva a mí a tener una convicción de que lo que yo soy tiene que representar a Cristo. Lo que yo creo tiene que representar a Cristo. Y toda mi vida tiene que girar en torno de Cristo. Sí, ideologías hay muchas. Por ejemplo, les voy a ser muy sincero y de pronto cortarán esto, no sé. Me leí Mi lucha de Adolf Hitler y uno dice, interesante. Me leí el Manifiesto Comunista y uno dice, uy, bueno, interesante. Sí. Me leí Hegel, bueno, en fin, tantas cosas. Y uno dice, interesante. Lo interesante no es leerlo. Lo interesante es qué voy a hacer yo con esa información. Y creo que eso es lo que Pablo quiere decir. ¿Qué haces tú con eso que estás investigando? ¿Qué haces con eso que permitiste entrar en tu vida? ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. Los seres humanos somos unas esponjas. Y podemos succionar cosas buenas o cosas malas. Por eso, Cristo tiene que estar todo el tiempo en mí. Hace poco estuvimos en una reunión con pastores y todo. Y el pastor que estaba dándonos toda la clase, el hermano Fernando López, decía, hermanos, no hablen de otra cosa si no sea de Cristo. Yo creo que ese es el fin de todo el discurso que nosotros tenemos que hacer. Por eso, no solamente son las ideologías seculares, nuestros propios conceptos. ¿Por qué? Porque aún como cristianos, creamos conceptos que ni siquiera son bíblicos. Cuando lo que tenemos que hacer es exponer a Cristo. Su concepto está bien, mi concepto respetable, pero es que en nuestra vida tiene que fluir es Cristo. Si yo presento a Cristo, si yo hablo de Cristo realmente, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, o sea, en mi mente no entrarán ni un tipo de cucarachas. Cristo es el blindaje perfecto para cualquier cosa, cualquier ideología, llámese de género, política, social, lo que sea. Entonces, el que esté escuchando esto y esté medio tambaleando en algo, lea, haga, pero recuerde siempre colocar a Cristo en primer lugar. Y eso creo que puede ser lo mejor que podemos hacer. Ahorita que está hablando de los conceptos personales, recuerdo mucho a un pastor que decía, no puedo convertir yo mi concepto personal en una doctrina bíblica porque no está en la Biblia, está basado en mi experiencia. Y eso es lo que nos pasa a veces. Convertimos nuestras propias experiencias en ese concepto impenetrable que después se convierte en una doctrina que uno termina replicándola a todo el mundo como si fuera el Evangelio de Cristo, que es otra cosa completamente distinta. Hermano Giovanni, para terminar, a todas las personas que nos están viendo en medio de este video podcast, capítulo número 6, que ha sido realmente muy enriquecedor para todos. ¿Algún mensaje en específico para todos los jóvenes del distrito que usted quisiera? Diga, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para decir algo que siento en mi corazón decirles a todos estos chicos. Bueno, primero a los jóvenes de El Zulia, porque así como Jesús, primero Jerusalén. Muchachos, esto es lo mejor que hay, realmente. No hay nada más satisfactorio que seguir al Señor Jesús, servirle a Él y vivir para Él.
Entonces, aprovechen lo que ustedes tienen. No mucha gente lo tiene. Aprovechen los cultos, aprovechen las actividades, aprovechen los grupos, aprovechen a la directiva de jóvenes, aprovechenla. ¿Por qué? Porque hay momentos donde no habrá nadie y solo estará lo que usted permitió arraigar en su vida. Y a los que nos escuchan fuera del Zulia, bueno, qué decirles, que el Señor Jesús es la solución y lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. No existe, no hay viajes, no hay conocimiento, no hay lugares, no hay formas, no hay sueños, no hay metas más importantes que seguir al Señor Jesús. Cuando usted pone en primer lugar al Señor Jesús, Él se encarga de hacer cosas extraordinarias, de llevarlo a sitios impensables, de cumplirle hasta lo que usted quería y darle mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Entonces, a seguir a Cristo, a vivir para Él. ¿Nos equivocaremos? Seguramente. Nadie es perfecto, pero Jesús sí es perfecto. Y sería genial seguir al perfecto de perfectos. Hermano Joan, muchísimas gracias, y a todos los que estuvieron pendientes en este video podcast, que el Señor Jesucristo les bendiga de una forma muy, pero muy especial. Esperamos que este capítulo, donde el Señor Jesucristo de una forma especial nos ha hablado a nosotros en este espacio, también les esté hablando de ustedes, chicos, ustedes que están allá en pantalla, que puedan compartir este video con otras personas. Recuerden que estamos en medio de nuestro lema arraigados en la identidad. Como lo hablábamos con nuestro hermano Giovanni, no puede haber otra cosa que sea el centro si no es Cristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y a usted, hermano Giovanni, muchas gracias por aceptar el espacio. Gracias. Que le bendiga. Dios les bendiga.